evangelizamos? ¿Por qué el cristiano debe predicar el evangelio? Bueno, si usted va a Hechos, capítulo 1, versículo 8, es un pasaje que conocemos muy bien, es un pasaje que muchas personas utilizan cuando precisamente se habla de evangelismo. Pero yo quiero que usted piense en lo siguiente. Dice Hechos 1:8, cuando lo tenga en su Biblia puede leerlo conmigo, lo voy a leer en voz alta. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este pasaje, hermanos, de Hechos, en el versículo 8, es un pasaje sumamente importante para la iglesia hoy, como lo fue en aquel tiempo. ¿Qué está sucediendo en el contexto de Hechos 1? Pues el Señor Jesús se está despidiendo de sus discípulos, ¿cierto? Ya pasó por la muerte, ya pasó por la resurrección, ha estado con ellos, les ha ministrado todavía, ya pasó la situación en la que Tomás le dice: si no toco su costado y no meto mi mano ahí, no voy a creer. Entonces el Señor se aparece a ellos y le dice: tócame, véeme, soy yo. ¿Sí? Ya se reveló a ellos y finalmente muchos de ellos les cayó el 20, como decimos, ¿no? Este es el Cristo, este es el Hijo de Dios, el que había de venir. Y ahí está el Señor Jesús dando sus últimas instrucciones a sus discípulos y les hace la promesa más grande que la iglesia puede haber recibido: recibirán poder. ¿Sí? Les aseguró que recibirían un poder. Él no les dijo: tal vez reciban un poder, es probable que reciban un poder. No, Él les dijo: van a recibir un poder. ¿Cuál poder? Ahora estamos llenos de estas historietas, ¿no? y programas de televisión que vuelan y rompen paredes y ven a través de las cosas y todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Será algún tipo de poder? No, ¿cuál sería el objeto, no? Un poder mucho mayor. Imagínense, dice: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es Dios, ¿cierto? Ahora imagínense, el Señor Jesús les está diciendo a sus discípulos: ustedes van a recibir el poder de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es ese poder? Bueno, el poder de Dios es el mismo poder del personaje que se levantó en medio de la nada y con el poder de su palabra creó todas las cosas. Ese Dios que es Espíritu, ¿verdad? En comunión con el Hijo y el Espíritu Santo, mora en el creyente. Ese poder transformador, ese poder creador. Ahora, nosotros no tenemos esa autoridad, no somos Dios. No estoy diciendo eso, no vaya usted a creer: el hermano Michel dijo que nosotros somos Dios. No, pero el poder de Dios mora en usted. Su presencia está ahí, puede controlar su vida. Él guía su vida, como dice la Escritura, ¿no? Tu palabra es lámpara a mis pies. Su palabra en nosotros, su presencia en nosotros, es algo transformador, hermanos. Es algo renovador. Yo estoy convencido que no hay cristiano que tenga una genuina conversión que siga viviendo de la misma manera. No puede ser. No hay tal cosa. No hay el cristiano tibio. No existe eso. Claro, el cristiano pasa por dificultades y desánimo. ¿Sí? ¿Usted no se desanima? ¿El cristiano se deprime? Pues cuando la situación va muy mal, claro, nos sentimos desalentados, nos sentimos a veces solos. Claro que sí, porque somos seres humanos, pero el Señor está con nosotros. Él está ahí, su presencia está ahí, nos ha dado su Espíritu con quien nos ha sellado, nos hace diferentes delante de los ojos del Padre, nos ve ahora como esos cristitos, ¿sí? Por su presencia en nuestra vida, Él mora en nosotros. Y muchos hermanos, muchos cristianos se pasan la vida celebrando esto. Usted va a una iglesia y la gente llora, levanta las manos y se siente muy bien y uno dice: aquí sí está la presencia de Dios. Pero salen de la iglesia y viven su vida como quieren. No hay ninguna diferencia, no hacen ninguna diferencia entre el inconverso y el creyente. ¿Dónde está el poder de Dios?
Pues es que no tienen a Dios. Es que no conocen a Dios. Porque quien tiene el poder de Dios vive una vida diferente, vive una vida totalmente cambiada, precisamente por este poder. Porque si ese poder creador, debe haber un cambio en nuestra vida. Si transformó la nada en algo precioso como nuestro mundo, debe transformar nuestra vida de alguna manera. Y lo hace. Pero ¿para qué nos equipa el Señor con su poder, con su espíritu, con su presencia? Bueno, hay una coma ahí y luego dice, y me seréis testigos. El Señor Jesús prometió a sus discípulos ser revestidos del poder del Espíritu Santo. Sucedió en Hechos 2, ¿sí? Pero si usted lee Hechos, el primer sermón que Pedro predicó, ¿sí? ¿Qué fue lo que predicó? El Evangelio. ¿Y qué fue lo que dijeron los hombres? Varones, hermanos, ¿cómo hemos de responder a esto? Y él dijo, arrepiéntanse y crean a Jesús que ustedes crucificaron. Eso es el poder de Dios, para ser testigos. Hermanos, yo tengo trasfondo pentecostal. En las iglesias pentecostales pues se sabe, ¿no?, que se hablan lenguas y todo esto. Y yo les decía a mis amigos, porque yo crecí frustrado, yo nunca hablé lenguas. Pero yo veía a mis amigos de la escuela dominical, en la iglesia, y ellos hablaban en lenguas, pero salíamos de la iglesia y todos nosotros éramos unos carambas. Aún estos que hablaban en lenguas. Entonces, ¿dónde estaba el poder de Dios? No había tal cosa. Yo crecí en un hogar cristiano, hermanos. Yo iba a la iglesia, asistí a la escuela dominical, asistí a muchas escuelas bíblicas de vacaciones, participaba en ellas, estuve en el grupo de alabanza, etc. Caminaba con mi Biblia bajo el brazo. Me gustaba que la gente me viera, pero no conocía el poder de Dios. Hasta los 19 años fue que Dios transformó mi vida, cambió mi vida. Yo pasé por etapas muy difíciles. Estuve a punto de ser alcohólico, metido en pleitos, en pandillas, fui mujeriego, etc. Y a mi corta edad, pero el Señor tuvo misericordia de mí. Amén. Como lo ha tenido de usted. ¿Para qué? Para venir a la iglesia y tener más conocimiento y engordarse de leer la Biblia, pero no hacer nada. ¿Para eso el Señor nos llamó? No, hermanos. El Señor nos llamó para hacer una cosa. Y ponga atención. Así se usa el tablero. Bueno, usted va a ver ahora un poco cómo se usa el tablero. El Señor nos llamó para esto. En primer lugar, el Señor nos ha equipado con su presencia, con su espíritu, para ser testigos. Ahora, dígame, ¿quién es un testigo? Sí, vamos a poner un ejemplo. Nosotros vivimos en Guadalajara, calle Pablo Valdés, 2315, Colonia Blanco y Cuellar, Guadalajara, Jalisco. Ahí tienen la dirección. Si algún día pasa por Guadalajara, necesita hospedaje, con todo gusto. Si ocurriera un accidente ahorita fuera de mi casa, ¿yo podría ser un testigo de ese accidente? Llama a la policía, a los vecinos y dice, queremos testigos de este accidente. ¿Yo podría ser uno de ellos? ¿Por qué, hermanos? Porque estoy aquí, ¿verdad? Entonces, ¿quién es un testigo? Alguien que presencia un hecho, algo que acontece, ¿cierto? ¿Nosotros podríamos decir que somos testigos de Cristo? Yo sí podría decir que soy testigo de Cristo, porque yo sé cómo era Misael. Yo sé de dónde Cristo sacó a Misael. Yo conocí a Misael de hace 12 años, lo conocía bien. Y Dios ha hecho un cambio radical en mi vida, como lo está haciendo en la vida de ustedes. Yo soy testigo de lo que Dios hizo. Cuando la gente viene y dice, no, es que Dios no existe, no me puedes decir a mí que Dios no existe, porque Dios me ha transformado. No me puedes decir a mí que Dios no existe, que Dios es un invento del hombre, porque
La vida que tengo hoy no la pude tener por ninguna manera, ninguna forma, solamente cuando conocí a Cristo. Somos testigos, sí somos testigos de lo que el Señor ha hecho. Ahora, el Señor nos equipa para ser testigos, predicar su palabra, llevar el Evangelio. Dice el Señor, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es el límite para predicar el Evangelio? No hay límite. No hay límites. En pocas palabras, eso es lo que el Señor Jesús está diciendo. Vayan por todas partes. Yo he tenido el privilegio, hermanos, de salir fuera de México. He estado en Brasil, he estado en Argentina, he estado en otros países, predicando en las calles de estas ciudades. Estuvimos en Argentina hace unos años atrás. Yo estuve en Argentina, en la Plaza 11, una plaza muy grande en la ciudad de Buenos Aires, predicando. El Señor me dio la oportunidad de predicar, pues, medio predicar en Brasil, con personas, porque ellos no hablan español, ¿cierto? Hablan portugués, pero te entienden mucho. Entonces tuvimos la oportunidad de hacerlo. He tenido la oportunidad de predicar en los Estados Unidos, en la calle. Hermanos, es un privilegio predicar. Pero la pregunta siguiente es, ¿por qué si es una orden del Señor? Podemos ver en Mateo, si es un mandato de Cristo, si estamos equipados para hacerlo, ¿por qué no lo hacemos? ¿No se ha preguntado por qué? Y algunos dirán, bueno, no sabemos cómo. Algunos dirán, bueno, no tenemos tiempo. Algunos dirán, bueno, es que esta tarea es para el pastor, los líderes, los ancianos de la iglesia, los diáconos. No es para mí. O algunos dirán, bueno, es que el evangelismo solo se desarrolla sábado de 5 a 7. Estamos apartando unas 2 horas y ya, nada más. ¿Será cierto? ¿Será esto la idea correcta? Bueno, vaya por favor conmigo a otra porción de la Escritura. Vamos a ver una historia que se encuentra aquí mismo en la Biblia, en Segunda de Reyes, capítulo 6, del versículo 24 en adelante. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 24 en adelante. Voy a pedir a alguien, alguno de los varones, que con voz muy fuerte me ayude leyendo el primer versículo, 24. Alguno de los varones, quien sea, que lo tenga primero, hágalo. Segunda de Reyes 6, 24. ¿Qué dice, hermanos? Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió Samaria. Ok, ponga mucha atención. Dice la Biblia que Ben-Hadad, rey de Siria, subió a la ciudad y la sitió. Fue a la ciudad y la sitió. Samaria es Jerusalén, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué está sucediendo? No era la primera vez que este rey intentaba conquistar esta ciudad, ¿no? Tomar esta ciudad. Pero dice la Escritura que tomó todo su ejército, y ponga atención, yo voy a pintar aquí todo el ejército. Bueno, voy a intentar pintar todo el ejército. Y dice la Biblia que subió a la ciudad y la sitió. Ahora imagínense, es una ciudad amurallada, ¿sí? Esta ciudad tenía varias puertas alrededor de toda la ciudad, pequeñas, por donde la gente podría entrar y salir de la ciudad sin ningún problema. Pero había una puerta principal. De hecho, en esa puerta principal era donde se hacía toda la mercadería. Hagan de cuenta que ahí a la puerta de la ciudad se instalaba el tianguis. Y todo el mundo llegaba y mercaba ahí todos sus productos, ¿sí? Entonces dice la Biblia que llega este rey, Ben-Hadad, y sitia la ciudad. ¿Cuánto de su ejército tomó? Ahí está el ejército, ¿sí? Y tienen lanzas y todo esto. Ok. Y dice la Biblia que subió a la ciudad y la sitió. Una ciudad amurallada, muchas puertas alrededor, una sola principal. Nadie puede entrar, nadie puede salir. ¿De acuerdo? Ahí está el ejército. Tenga imaginación, hermano,
No soy tan bueno pintando. Ahí está. Nadie puede entrar, nadie puede salir. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, debemos entender que este rey pues quería conquistar la ciudad, quería tomar la ciudad. Versículo 25, observen lo que dice la Biblia. ¿Y hubo qué? Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. ¿Cuánto tiempo pasó del sitio? No lo sabemos, no nos dice la escritura. Pero sí sabemos, podemos asumir que se acabó la provisión en el granero, se acabó lo que podían consumir, los granos, las semillas, la harina, el aceite, se empezó a terminar todo esto, ¿sí? Los animales que eran permitidos consumir, todo se empezó a acabar. Y dice la Biblia que hubo gran hambre, no solamente hubo hambre, hubo gran hambre a consecuencia de aquel sitio. Y sigue leyendo conmigo el versículo 25. Tanto que la cabeza de un asno se vendía, ¿por cuánto? Ok, ponga mucha atención. Como ya le dije hace rato, yo no soy un profesional. Hago mi mejor esfuerzo, pero aún así todavía me falla. Dice la Biblia que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. ¿Sabe cuánto eran 80 piezas de plata? Le voy a dar una idea. 80 piezas de plata era el ahorro de 3 años y medio de trabajo. 3 años y medio de trabajo para comprar ¿qué? ¿Qué era lo que podía comprar? Una cabeza de asno. Ni siquiera era el asno entero. Solamente era la cabeza. 3 años y medio. Imagínense, usted ahorró, arduamente trabajó y ahorró 3 años y medio y solo le alcanzó para comprar la cabeza del asno. Ahora, tenga en cuenta una cosa. Estamos hablando del pueblo de Israel, pueblo judío, ¿sí? Y no les era permitido comer ciertos animales. Y uno de ellos estaba considerado impuro, era el asno. Entonces el pueblo en su desesperación estaban haciendo lo que iba en contra de la ley. ¿Sí? Pero aquí la cosa era, o me muero o como algo, aunque sea asno. Entonces dice la Biblia que 80 piezas de plata, 3 años y medio de trabajo para comer solo la cabeza de asno. Y luego dice, y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas, ¿por cuánto? 5 piezas de plata. La cuarta parte de un cap, un cap es una medida, hermanos, y es aproximadamente, iban a ser aproximadamente 300 y tantos mililitros. Entonces aquí está una cuarta parte, nada más. Lo voy a dibujar aquí, está calientito todavía, miren. Estiércol de palomas. ¿Por cuántas piezas? 5 piezas. 2 meses de trabajo para comprar solamente una cuarta parte de esta medida. Acá era un poquito más de 1 litro, como 1,200. Entonces la cuarta parte. La pregunta es, ¿quiénes estaban comiendo cabezas de asno y comiendo estiércol de palomas? Sí, el pueblo de Israel en general, pero ¿quiénes? Específicamente, ¿quiénes? Los reyes, ¿no? Los que podían, los que tenían el recurso económico para gastar 80 piezas de plata en una cabeza de asno. Pero los pobres, ¿qué comían? Observen lo que dice la Biblia. Versículo 26. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo, salva, rey, señor mío. O sea, ella estaba
poniendo su esperanza en el rey. Señor, haz algo. Y fíjense cómo le contesta el rey. Y esta primera actitud del rey debiera ser nuestra actitud también. Y dice el rey, y él le dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? O sea, el rey le está diciendo, mira, si Dios no interviene en esto, yo no puedo hacer nada. Observa todo lo que se supone que debo proveer, no hay nada. Del granero, del lagar, de la bodega, del almacén, no hay nada. Necesitamos la intervención divina. Y hermanos, en la salvación es lo mismo. Nosotros no podemos hacer nada, necesitamos la intervención divina. ¿Podemos traer el evangelio? Sí. ¿Podemos predicar un muy buen mensaje en la calle? Sí. Pero si no está ahí la intervención divina, no podemos hacer nada. Podemos ser muy elocuentes, podemos saber mucha Biblia, pero si el Espíritu de Dios no interviene, no hacemos absolutamente nada. Y luego dice, versículo 28, y le dijo el rey, ¿qué tienes? Y ella respondió, esta mujer, había sido su comadre, su pariente, y no sé qué habrá sido, me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Versículo 29, cocimos pues a mi hijo, ¿y qué? Y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. ¿Qué estaban haciendo los pobres? Comiendo a sus hijos, hermanos. Los pobres estaban comiendo a sus hijos. Qué terrible situación estaba viviendo el pueblo. Había tal desesperación que estaban haciendo lo que iba en contra de la voluntad de Dios. Estaban en una situación tan terrible que fueron llevados a este extremo. ¿Y saben qué, hermanos? Esta historia de la Biblia no es tan ajena a lo que sucede hoy en día. Hoy en día la gente está haciendo las mismas cosas. Están haciendo todo lo que es en contra de la voluntad de Dios. No están literalmente comiendo cabezas de asno, ni comiendo estiércol de paloma, ni comiéndose a sus hijos. Pero sus vidas no reflejan más que todo lo que es en contra de la voluntad de Dios. Hoy podemos escuchar que los hijos se van de la casa, están cansados de los padres porque no quieren estar sujetos en obediencia. Yo escuchaba hace unos años atrás de una historia en las noticias de un jovencito de 14 años en Guadalajara que había matado a su papá porque estaba cansado de que su papá golpeaba a su mamá. Hemos llegado al punto en el que los jóvenes se quitan la vida porque la novia los deja. Si están tan desesperados y tan enamorados de una mujer que ya no pueden vivir sin ella y se quitan la vida. El homosexualismo, hermanos, es algo... Ahora los que estamos en contra del homosexualismo somos los raros. ¿Sí? Se está volviendo más común esto y dice, eres un intolerante. Hermanos, ¿no la gente está haciendo lo mismo que hacían en aquel tiempo? Claro que sí. Usted observe a sus vecinos. Véanlos, ¿cómo viven? ¿No se comen los unos con los otros? Los padres no toleran a los hijos, las esposas no toleran a los esposos, están en pleito, ¿cierto? La envidia, el rencor, es algo común. Hermanos, nuestra sociedad vive estos tiempos también. Están comiendo estiércol, están comiendo cabezas de asnos, están comiendo entre ellos mismos. La pregunta es, ¿qué hace la iglesia al respecto? Y para ser más específico, ¿qué hace usted al respecto? Ahora, observe cómo respondió el rey. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro
y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Esta primera actitud del rey fue la correcta. Es la actitud que todo cristiano debería tener cuando escucha que el hijo de su vecina se suicidó, o que el marido de su vecina es un golpeador y las maltrata a ella y a sus hijos. Deberíamos rasgar nuestros vestidos y dolernos con ellos de la forma en la que viven. Y eso debería llevarnos a lo siguiente pensamiento lógico: necesitan a Cristo. Pero ¿qué hace la iglesia? ¿Qué está haciendo usted? Cuando usted escucha las noticias y la cosa está más difícil y el homosexualismo crece y todo esto que va en contra de Dios sigue creciendo y creciendo, ¿qué hace usted? ¿Va usted con la corriente o va usted contra la corriente? ¿Usted se conforma al mundo o está desconforme? ¿Qué es lo que hace usted? La primera actitud de este rey fue la correcta. Dice que se rasgó sus vestidos y pasó por el muro y todo el mundo le vio. ¿Qué le dolía? A nosotros debería dolernos. Debería dolernos saber que la gente sufre sin Cristo. Y no solamente eso, debería dolernos no solamente su sufrimiento temporal en esta tierra, sino debería dolernos saber que si alguien muere sin Cristo va a ir al infierno. ¿Y sabe por cuánto tiempo? Eternamente. Eternamente, hermanos. Eso debería dolernos. Y como iglesia deberíamos tener esa actitud de rasgar nuestros vestidos y que la gente observe: me duele tu situación y por tal razón, por tal motivo, yo te comparto el evangelio. Me preocupo por tu alma, por tal razón te comparto el evangelio. La solución de todos los problemas del mundo es una cosa: se llama el evangelio. No hay poder transformador si no está centrado en el evangelio. No puede ser la religión, no puede ser la filosofía, no puede ser la educación, no puede ser el dinero. Solamente es una cosa: se llama Cristo. Amén. Pero la pregunta vuelve a ser la misma: ¿qué está haciendo usted? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Me duele? ¿O soy indiferente? Porque podríamos ser indiferentes, y algunos lo somos. Pero no es lo que estamos haciendo correcto. Ahora vamos a brincar algunos versículos y vaya por favor al capítulo 7, del versículo 13 en adelante. Hay una historia paralela. Esto está sucediendo en Samaria. La ciudad está sufriendo, la gente está haciendo cosas que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuánto tiempo ha pasado? No lo sabemos, pero sabemos que hay muerte en esa ciudad y sufrimiento. Pero observen lo que está sucediendo fuera de la ciudad. Capítulo 7, versículos 3 en adelante. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos. ¿Cuántos hombres había a la entrada de la puerta? 4. ¿Y cuáles eran sus características? Eran leprosos. Ahora, debe usted entender que los leprosos no vivían entre el pueblo. Ellos estaban fuera de la ciudad. Eran considerados incluso como personas inmundas. ¿Sí? Entonces dice la Biblia que estos hombres estaban ahí a la puerta de la ciudad. ¿Cómo ocurrió? ¿Quién sabe? Tal vez estaban ellos ahí en el área donde designaban para los leprosos, y cuando llegó el ejército no tuvieron para dónde correr y corrieron para la ciudad con la esperanza de que les abrieran la puerta. Pero no les iban a dejar entrar. Entonces la puerta cerrada, el ejército afuera y ellos ahí, pues ahora sí que entre la espada y la puerta, ¿no? ¿Qué podían hacer? Pues fíjense lo que dice la escritura. Los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratamos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Allá se están muriendo. ¿Qué caso tiene entrar? ¿Correcto? Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Los de la ciudad no nos van a dar el poco pan que tienen. De que se muera un leproso a que se mueran mis hijos, pues que se muera el leproso. ¿Sí? Ese era el pensamiento de estos hombres. Nadie nos va a socorrer.
Dice, y si nos quedamos aquí, también moriremos. O sea, nadie nos va a dar, nadie nos va a proveer, vamos a morir. Y llegan a la siguiente conclusión. Y fíjense, yo lo tengo aquí en mi Biblia encerrado en un círculo. Tomaron una acción y dijeron, vamos. No se quedaron ahí parados esperando. Dijeron, vamos, hagamos algo. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. ¿Qué más da? O nos morimos de hambre o nos morimos por la espada de los sirios. Entonces ellos agarran sus cositas, lo que sea, y dice en el versículo 5, otra vez, lo tengo aquí encerrado en un círculo, se levantaron, una acción, tomaron una acción, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. ¿Por qué razón? Observen, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos, a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. O sea, estos hombres dijeron, el rey de Israel ha contratado a otros reyes para que vengan y nos den una paliza. ¿Sí? Pero ¿qué fue lo que sucedió? Dice, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. ¿Realmente sucedió? ¿Realmente vino un ejército a defenderlos? No. ¿Qué había sucedido? Dios había obrado un milagro. Dios había obrado un milagro. Y dice la Biblia que estos hombres llegan al campamento de noche. Aquí están. Y los sirios se habían ido. ¿Por qué razón? Porque no querían morir. No eran tontos, ¿verdad? Ellos no querían morir. Dice la Biblia que huyeron del campamento para que no los mataran. Aquí está. Nada más voy a dibujar a 3, ¿de acuerdo? Si no, no voy a acabar. Ay, mamá, me salió al revés. Ahí están los sirios. Y este es su campamento. Dios había obrado un milagro. Hermanos, ¿qué milagro más grande puede obrar Dios en la vida de una persona? La salvación. Y la salvación solo proviene de Dios. Solamente proviene de Él. Solamente Él la da. Solamente Él nos llama a Él mismo. Nadie más. Dios había hecho un milagro. Y estos hombres huyeron al anochecer, dice la Biblia. Dice, y se levantaron y huyeron al anochecer, estoy en el versículo 7, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido ¿para qué? Para salvar sus vidas. Ahora observen, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, ¿qué hicieron? Entraron en una tienda y ¿qué creen? ¿Qué encontraron? Comida. Lo primero que encontraron fue comida, la cosa más importante que necesitaban en ese momento, encontraron ahí. Dice la Biblia, entraron en una tienda y comieron y bebieron. ¿Cómo lo habrán hecho? Con sus cubiertos y se pusieron una toallita aquí. No, seguramente le entraron con todo, ¿cierto? Sin ninguna preocupación. Entonces dice la Biblia, aquí está, estos son como unos leños, ponga atención. Aquí va a haber un poco de fuego y aquí va a haber una olla. Y esa olla va a contener la comida que ellos necesitaban. Ahí está la olla.
Llegaron y comieron y bebieron. La necesidad más importante de ellos fue suplida. Pero no solo eso. Dice, entraron en una tienda y comieron y bebieron. Coma. Y tomaron de allí plata y oro y vestidos. Ahora, ¿cuántas tiendas habría en ese lugar? ¿Cuántos? Pues era un campamento. Y era todo el ejército. Imagínense que en cada tienda del campamento se hayan encontrado 1 kilo de oro y 1 kilo de plata. Esos hombres, de la tarde a la noche, eran ricos. ¿Sí? ¿Quién estaba ahí para reclamarles el oro, la plata y los vestidos? Nadie. Si dice la Biblia que el campamento estaba solo, que lo habían dejado intacto. Todo el mundo se había ido. Estos hombres no solamente fueron saciados de su necesidad más importante, sino que recibieron una extra. Ahora, esos hombres se parecen a nosotros. ¿Por qué razón? Cuando yo andaba en la vida sin Cristo, tenía hambre espiritual. No lo sabía, pero tenía hambre. Y busqué en muchos lugares y nada sació esa hambre. Y Jesús dijo, yo soy el pan de vida. ¿Cierto o no? Él es el pan de vida. Y Jesús dijo, cualquiera que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que de él saldrán aguas que salten para vida eterna. Él es el pan de vida. Y nosotros, siendo como estos leprosos, llegamos a Cristo, nos saciamos de Él, comemos de Él, bebemos de Él. Pero ¿sabe qué hacemos? Nos engordamos, ¿verdad? Venimos a la iglesia, nos reunimos. Pues sí, leo la Biblia y oro 3 veces al día porque el desayuno, la comida y en la cena tengo que orar. Pero eso está bien. Y pensamos, esa es la vida cristiana. Y no solamente eso, no solamente el Señor viene, sacia nuestra sed interior, nuestra hambre interior, sino que además de eso nos bendice con otras cosas. Nos bendice con un cuerpo, la iglesia, nos bendice con un trabajo, nos bendice con hijos, nos bendice con muchas diferentes cosas, con salud, con una esperanza eterna, como Pablo dice. ¿Y qué hacemos? Pues como estos hombres, dice que ellos fueron, tomaron, lo escondieron. Tomamos esto, tomamos el evangelio, tomamos las bendiciones que vienen con él y las escondemos. Vamos a la iglesia, pero no queremos que nadie se entere. Somos cristianos de la secreta. ¿Sí? Somos cristianos a escondidas. Yo por un tiempo, cuando iba a la iglesia, compré una Biblia pequeña y la ponía atrás de mi espalda, ponía el cinturón un poco más flojo y aquí ponía mi Biblia y me sacaba la camisa por fuera, porque no quería que vieran que andaba con Biblia. Era yo un cristiano de la secreta. No era cristiano realmente. Estos hombres hicieron esto, lo que muchas personas, muchos cristianos están haciendo el día de hoy. Y dice, y fueron y lo escondieron, y vueltos, o sea, no solamente fueron a una tienda y comieron de una tienda y tomaron de una tienda, vueltos, entraron en otra tienda y allí también tomaron y fueron y ¿qué? Por segunda vez lo escondieron. ¿Cuál era el punto de esconder las cosas? ¿Quién se las iba a quitar? Nadie. Eran de ellos. El Señor las puso ahí para ellos. Pero no solo para ellos. Observen lo que dice la Biblia. Versículo 9. Y luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. ¿Cuál fue la conclusión de ellos? La estamos regando. Porque allá en la ciudad la gente se está muriendo. Y aquí hay tanta comida. Y hay un tesoro enorme. Hay caballos, hay asnos, hay todo lo que el ejército, armas, tiendas, ropa. La estamos regando. Y gacho. ¿Sí? Y ellos dijeron, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. ¿Sabía usted que la palabra evangelio quiere decir buenas nuevas? ¿Buenas noticias?
Podríamos decir que estos hombres están diciendo, hoy es el día del Evangelio, y nosotros callamos. Y luego dice, y nosotros callamos, punto y coma, y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Ahora quiero que usted se imagine, eso no lo dice la Biblia, imaginémoslo. Imaginemos que esa noche ya esos hombres se saciaron, están bien regorditos, ya bebieron, ya fueron, escondieron, tienen su ahorradito. Y esa noche una familia decide matar a su último hijo. Pues la mamá, con todo el dolor de su corazón, le corta primero la cabeza, luego lo lava, lo desmembra, lo echa a la olla, lo cocina y se lo comen entre todos. ¿Es esto algo bonito? No. Pero así estaba sucediendo. Y bueno, con todo el dolor del corazón se deshacen de su último hijo. Y estos hombres allá, pues como por ahí a las 7, 8 de la mañana, oye, creo que estamos haciendo mal, vamos a la ciudad. Y llegan a la puerta de la ciudad y les dicen, miren, por favor pónganos atención, desde ayer como a las 6 de la tarde fuimos al campamento de los sirios, no había nadie, ya comimos suficiente, salgan y tomen ustedes también comida y todo lo que hay ahí. ¿Qué pensaría esta familia? ¿Qué pensaría esta familia que mataron a su hijo sin necesidad? ¿Por qué hasta ahorita no? ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Sabe qué? Alguien dijo en una ocasión, una buena noticia dada fuera de tiempo es una mala noticia. Y yo digo, una buena noticia dada fuera de tiempo es una terrible noticia. Hermanos, no se espere usted a enterarse que su vecino se suicida, que sus hijos se vuelven homosexuales, que etcétera. No se espere usted, porque tal vez nos alcance nuestra maldad. No se espere usted a que sus parientes mueran y ahí en el dolor de toda la familia usted finalmente se anime y les predique el Evangelio. No se espere usted, porque la gente necesita a Cristo ahora, hoy. Si su familia inconversa, si alguno de sus familiares inconversos muriera hoy, ¿a dónde irá? Al infierno. Al infierno, sin dudarlo. Y no va a suceder que si usted le ora lo sacan de ahí. No va a suceder eso. Va a ir al infierno por toda una eternidad. Estos hombres dijeron a sí mismos, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y si nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, ¿qué? Nos alcanzará nuestra maldad. Y ahora ellos otra vez toman una acción. Vamos pues, ahora entremos y demos la nueva en casa del rey. ¿Cuál fue su acción? Vamos, levantémonos, caminemos, dirijámonos a donde tenemos que ir y digamos lo que tenemos que decir. Porque es importante, porque es de vida o muerte. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí no había allí nadie. ¿Qué estaban diciendo estos hombres? Estos hombres estaban diciéndoles a los porteros de la ciudad, nosotros somos testigos porque estuvimos allí. Nosotros somos testigos porque lo vimos. Porque comimos de su comida, porque tomamos de sus tesoros, estuvimos allí, lo hemos experimentado, hemos visto el milagro de Dios. Hermano, vuelvo a preguntar, ¿es usted un testigo? ¿Es usted un testigo de lo que Cristo ha hecho en su vida? ¿Es usted un testigo? ¿Y qué clase de testigo es usted? ¿Es uno fiel? Porque sabiendo lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo mucho que ha sufrido y sufrió por nosotros, ¿es usted fiel? El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Cristo Jesús pagó nuestro precio, sufrió la ira de Dios. Lo que Dios estaba dispuesto a darnos, Él estaba preparado a darnos su ira y el Señor Jesús tomó nuestro lugar
¿Y sabe qué? El Padre mismo lo puso ahí, porque eso es lo que dice Isaías. El precio de nuestra paz fue sobre de Él y por sus llagas somos curados. El Señor Jesús fue muerto en la cruz, puesto en la tumba, y el Padre le resucitó al tercer día con poder. Y el Señor Jesús fue levantado de entre los muertos por el poder del Padre, probando dos cosas. Número uno, Jesús es Dios y la muerte no lo pudo retener. La muerte no pudo vencer a aquel que creó la vida. Y número dos, Dios aceptó el sacrificio de su Hijo en nuestro lugar y le resucitó de los muertos. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble ante Él. Y no es que Jesús no tuviera autoridad, y no es que Jesús no tuviera poder, pero quedó establecido delante de los hombres que Él es Dios. Todos lo vieron. Y todo ojo le verá, dice la Biblia, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Él es Dios. ¿Somos testigos de lo que Él ha hecho? ¿Es usted testigo de lo que Cristo ha hecho con su vida? Usted no tiene que contarme lo que Dios ha hecho en su vida. Usted lo sabe bien. Yo sé bien lo que Dios ha hecho con Misael, lo que Dios está haciendo con Misael. Yo soy un testigo. Dice que fueron y les declararon. ¿Y qué fue lo que hicieron? ¿Les creyeron? ¿Qué pasa cuando usted lleva el evangelio a alguien? ¿Le creen? Y le dicen, sí, vuelve a mi casa y predícame más. No, ¿verdad? ¿Qué le dice a su familia? Sí, por favor, Antonio, no te canses de predicarme. ¿Cómo me gusta que me visites? ¿Sí le dicen eso? No, por supuesto que no. Claro, el Señor nos ha dado la oportunidad de encontrarnos gente que dice, ¿cómo puedo ser salvo? Dime. Pero el Señor está orando, acuérdense. ¿Qué hicieron las personas cuando escucharon el anuncio de estos hombres? Fíjese lo que dijo el rey. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo, cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. ¿Creyó el rey a la palabra de estos hombres? No, no les creyó. Es más, les dijo, un momento, esto no puede ser cierto, vamos a pensarlo. A mí se me hace que ellos fueron y se escondieron y están listos para que cuando nosotros salgamos nos atrapen. La gente no nos cree. Y cuando tú les dices, es solo por fe, crean en Jesucristo. Y la gente dice, no, algo tengo que hacer, me tiene que costar. ¿Cierto o no? Y más el que tiene el trasfondo católico, dice, no, pero es que algo tenemos que hacer. ¿Cómo que no más así de gratis? Hermanos, no nos cree la gente. Pero ¿en qué radica la importancia de esto? Sea usted obediente. Esos hombres concluyeron, no estamos haciendo bien. ¿Está usted haciendo bien? Si usted no está haciendo bien, hoy es día de arrepentirse de eso. Si usted ha pasado su vida cristiana cómodamente, tranquilamente, sin preocupación por nadie más, es tiempo que haga cambios. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos va a demandar estas cosas. Pablo dice que algunos serán salvos, pero con pérdida. Cuando nuestras obras sean probadas, ¿qué va a quedar? Yo estoy convencido, hermanos, que el premio más grande que el Señor nos va a dar no va a ser porque tocamos bien la guitarra y somos excelentes vocalistas, tremendo predicador. No va a ser por eso. Va a ser por cuántas personas trajimos el conocimiento de la verdad. El Señor no nos va a demandar de nuestras propiedades, no nos va a demandar de lo mucho que sabíamos, no nos va a demandar de estas cosas. Si te preparaste en un instituto bíblico o no, Él te va a decir, ¿predicaste mi palabra? ¿Anunciaste a Cristo? El más grande tesoro de Dios, su propio Hijo, fue entregado por nosotros. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hace el creyente con eso? Sabemos lo que hace el inconverso. El inconverso lo desprecia. El inconverso lo rechaza. El inconverso lo niega. Pero ¿qué hace el creyente? ¿Quién tendrá más culpa? ¿Ellos en su ignorancia o nosotros sabiendo?
Ustedes y yo. Hermanos, que no nos alcance nuestra maldad. Si usted no está haciendo bien, hoy es día de arrepentirse. ¿Le parece? Amén. Sé que de repente puede ser un poco incómodo, pero ¿sabe qué? Qué bueno. Qué bueno, porque el Señor necesita incomodarnos para poder hacer algo, hermanos. Miren, ustedes son un grupo no muy grande, pero ya están aquí. Pero si, imagínense, le voy a llevar al siguiente pensamiento. Imagínense que ustedes hoy dicen, no estamos haciendo bien, queremos ser fieles, queremos ser obedientes. Somos 15 personas. Y que el Señor, a usted siendo obediente, le dé una persona por mes para la gloria de Dios. ¿Cuántas personas serían el siguiente mes? Si son 15 y el Señor les da a cada uno una persona, ¿cuántas personas serían el siguiente mes? 30, ya no cabrían aquí. Y para el siguiente mes, ¿cuántas personas serían? No serían 45, serían 60. Ahora, échele cuentas en todo un año. ¿No sería esto increíble? Pero Dios puede hacer lo posible, ¿cierto? Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Creámosle a Él y seamos obedientes a Él. ¿Te parece si oramos?